Estimados compañeros, buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión del día de hoy, justamente. Em, bueno, voy a ser su profesor en la asignatura de empresas multinacionales. Eh, Como ustedes bien saben, ustedes están a punto de concluir, van en noveno cuatrimestre, su último cuatrimestre como universitarios. Y eso es parte de su formación. Y más que nada, aparte de que estén por concluir y bueno, ya pues titulares y demás, tienen que estar muy conscientes de que eso implica una responsabilidad, o sea, trae asociado dos cosas, el hecho de que estén por terminar. La primera de ellas es la responsabilidad de ejercer su profesión, pero previo a eso está el hecho de terminar de pulir, por decirlo así, sus habilidades, sus aptitudes. ¿A qué me refiero habilidades? Bueno, al dominio a lo mejor de los temas que vemos, que conozcan de la parte teórica que aplicamos. Pero ¿a qué me refiero con aptitudes? Me refiero a la responsabilidad, ¿no? Cumplimiento de sus deberes en tiempo y forma, la asistencia, que realmente hagan a conciencia las cosas, ¿no? O sea, si voy a dejarles algo yo o quien sea, lo cumpla, ¿no? O sea, que tanto las tareas académicas como las no académicas, o sea, las de su vida privada, las ejecuten de buena manera, ¿no? Con ese sentido de responsabilidad. Eh, Esto se los digo, ¿por qué? Porque como ustedes ya están por concluir, pues viene esta parte, ¿no? Eh, Enfrentarse al mundo laboral, allá afuera, salir a competir, ¿no? Por un espacio, un lugar. Así es que obviamente las aptitudes son fundamentales en la formación de un individuo. Así es que yo les pediría que por favor durante el presente cuatrimestre pues ustedes pongan todo su empeño, su máximo empeño. Digo esto porque ya estamos por concluir. eh, entonces yo les pediría que así fuese. Por favor, compañeros. Entonces, em, dicho esto, pues vamos a pasar obviamente, a presentar lo que es el curso. Voy a compartir con ustedes en pantalla la planeación, la vamos a revisar y posteriormente les voy dando las otras instrucciones. Como tal, lista no voy a poder pasar porque nuestros grupos no están cargados en sistema todavía. Pero ustedes saben, y eso ya lo conocen ustedes de memoria, que cada que inicia un cuatrimestre con una materia, hay un examen diagnóstico. Bueno, entonces yo les voy a mandar, después de que revisemos la planeación, ustedes, bueno, la revisarán, la verán, em, acto seguido de que yo se las facilite a ustedes en el chat. Yo voy a tomar una captura de pantalla para saber quiénes estaban presentes y me pongan recibí planeación de empresas multinacionales, ¿no? ¿Eso por qué? Porque pasa que cuando son las evaluaciones de ustedes hacia nosotros, dicen que no recibieron la planeación, que no se les hizo examen diagnóstico, o sea, creo que no hicimos nada, ¿no? Entonces, pues creo que no es correcto, ¿no? Que hagan eso. Entonces, por eso yo les voy a facilitar en este momento la planeación, además de que se las voy a compartir por WhatsApp al grupo, pero eso va a ser posterior a que la revisemos ahorita en pantalla, ¿sale? Listo. Ahí está. Planeación didáctica eh, de la asignatura de empresas multinacionales. Así es que, bueno, vamos a ver, esta asignatura pertenece al noveno cuatrimestre de empresas multinacionales. El inicio del curso justamente es hoy, 10 de mayo, concluye el 5 de septiembre. A la semana tendremos 4 horas, o sea,
Cada clase son 2 horas de 50 minutos. ¿Y cuál es el objetivo de esta asignatura, compañeros? Bueno, en primer lugar, al finalizar el curso, el alumno identificará los rasgos principales que hacen que las empresas multinacionales, analizando los antecedentes, características y funcionamiento para valorar el tipo de estrategia de mercado que son aplicadas en diferentes partes del mundo, así como el grado de competencia entre ellos. Es lo que es nuestro objetivo, ¿no? Es la meta que vamos a buscar. Eh, Ahora, ¿cuál es el reglamento de la asignatura? En este caso, pues ya ustedes saben, contar con un, un cuaderno, hojas exclusivos de la asignatura. ¿Por qué? Porque pasa que esta vez las evidencias van a contar 10% de su calificación. Así es que tendrán que tomar notas a fuerzas, ¿no? Eh, Porque eso va a ser parte de su evaluación, va a valer el 10% de su evaluación, la carpeta de evidencias. Por eso les sugiero que sea un cuaderno exclusivo para la asignatura o unas hojas exclusivas para la asignatura. Ahora, mm, la tolerancia, les decía yo, para no registrar retardo, son 10 minutos. Este reglamento está planteado en el caso de que nosotros volviéramos también a clases presenciales, suponiendo que eso pasara. Bueno, obviamente cosas que no se pueden llevar a cabo de esta manera, por ejemplo, son sin alimentos ni bebidas, o sea, de eso no existe un control. ¿Por qué? Porque ustedes están en sus casas, yo en mi casa, entonces sería difícil controlar esto. Lo de los celulares, pues no, es pieza fundamental para que muchos de nosotros estemos conectados a las clases. Mantener limpio su lugar, incluyendo la butaca. Obviamente esto es una práctica que se debe de llevar a cabo dentro del salón de clases. De esta manera no sea posible. El respeto es muy importante, el respeto tanto de mí para ustedes como de ustedes para mí. Eh, Cumplir con las tareas y ejercicios, controles de lectura, exposiciones o demás actividades en clases. Aquí en este sentido quiero subrayar que eh, se viene impulsando una actividad, bueno, dos actividades. La primera de ellas es la Feria Liceo, ¿no? Saben que viene en este mes, por ahí más o menos del 18 de mayo es eh, ¿cómo se dice? La feria. Va a ser en modalidad virtual. Tendrán ustedes que entrar a las diferentes sesiones, se les tomará lista, etcétera, etcétera. Así como estuvimos hace 2 años en la feria, si ustedes se acordarán que fue presencial, ahora vamos a estar interactuando de manera virtual. Por lo tanto, es importante que ustedes, compañeros, em, pues asistan a esa actividad. Y les decía yo, van a haber dos actividades nuevas. Una es la feria que se realiza en este cuatrimestre. La otra es lo referente a que haremos una actividad en inglés, ¿no? Ustedes saben que como gente de comercio internacional es indispensable que haya una dualidad ahí. ¿Cuál es esa dualidad? Obviamente la parte técnica que ustedes yo sé que dominan bien, la parte técnica que me refiero a la parte de comercio internacional, pero el lenguaje, ¿no? El idioma, la segunda lengua, ¿no? Esto es importante manejar la segunda lengua, esa segunda lengua que es inglés, em, es fundamental en nuestra carrera. Más que en cualquier otra carrera de las que se imparten en la universidad, la, la segunda lengua o el dominio del idioma inglés es pieza clave, compañeros. O sea, es algo que por fuerza tienen que traer ustedes. O sea, no podría existir la carrera de comercio internacional sin el manejo de la segunda lengua o de el inglés, ¿no? Es pieza fundamental en los negocios. Entonces, una de nuestras actividades consistirá justamente en una actividad en inglés, la cual muy probablemente, ahorita les voy a explicar en qué unidad puede ser donde quedaría perfectísimo esta actividad para que ustedes, pues bueno, también vayan adentrándose un poquito más en la parte de
del idioma. Ujú. Ahora, durante la contingencia sanitaria deben conectarse a la plataforma Zoom, o sea, el ejercicio que ya hicimos o que estamos haciendo, se les va a llegar el link de ingreso, la hora y clase, y hay que mantener, bueno, cuando se les solicite activarán su cámara eh, para que, bueno, la interacción sea mayor. Yo entiendo que, bueno, hacemos todo el esfuerzo posible porque sea así, pero siempre la relación face to face es, pues es más completa, ¿no? Y así es como se buscaría que fuera. Ahora, las unidades o temas de la asignatura son cuatro. Son cuatro grandes unidades. A pesar de que es un curso que se ve pequeño, eh, abarca muchos conceptos, abarca mucha temática. Vamos a ver que el primero de ellos son antecedentes de la empresa transnacional. La segunda unidad es la empresa multinacional contemporánea. Vamos a ver los ejemplos de empresas multinacionales y la empresa multinacional en países o de países en vías de desarrollo o países tercermundistas. Antes que otra cosa, nosotros veremos, a lo mejor no esta clase, pero ya la otra, porque esta clase pues es presentar el curso, hablar del examen diagnóstico y una breve introducción, pero la clase posterior es muy probable que nosotros veamos qué es una empresa multinacional, cuáles son las características de una empresa que la vuelven multinacional y no confundirnos con una empresa transnacional. Pasa que a veces se pareciera o el concepto se manejara indistinto, ¿no? Cuando una empresa multinacional o una empresa transnacional es lo mismo, la respuesta a esta pregunta es no, no es lo mismo. Cada una son distintas, se manejan de diferente manera, tienen una característica que las vuelve distintas, aunque al momento de describir sus características generales pareciera que hablamos de lo mismo, hay una que es el rasgo fundamental que las diferencia a la una de la otra. Les digo esto para que no vayan a cometer el error de nombrarlas como iguales, cuando eso pues no es así, no pasa así. Entonces, seguimos. Ahora bien, vamos a ir desglosando cada una de las unidades, desde la unidad 1 hasta la unidad 4, eh, y aquí vienen las fechas que les decía yo, las fechas que están en el recuadro superior derecho, dice primera evaluación, es decir, nuestra primera semana de exámenes vendrá del 24 al 28 de mayo, ¿no? Que eso es despuesito de la feria. Bien, en esta unidad que es antecedentes de la empresa transnacional, es identificar los rasgos principales que distinguen a las empresas multinacionales para conocer sus características más esenciales. Digo que distinguen por lo que les mencioné. Transnacional, multinacional. A eso se refiere. ¿Cuáles son los subtemas? Primero tenemos lo que son las empresas comercializadoras del siglo XVIII. Vamos a trabajar con un poco de historia aquí también. Este curso se conecta bien con los cursos de Europa. Va conectado. ¿Por qué? Porque las primeras empresas empezaron en Europa, en el continente europeo. Los principales bancos iniciaron en Europa, con la familia Medici en la parte de Florencia. Ahí da inicio esta parte financiera, ¿no? Esta parte de los bancos. El banco, como lo conocemos ahora, nació en Florencia, Italia, con esta familia que les acabo de mencionar. Bueno, es importante, pues bueno, hacer un pequeño recuento, ¿no? Para saber de dónde proviene. El segundo subtema es los trading house de la Liga Hanseática. Vamos a ver qué es la Liga Hanseática, quiénes la conforman. Ahora vienen las empresas manufactureras del siglo XIX. Aquí es importante, compañeros, mencionar que ustedes saben que en la economía existen tres sectores primordiales: sector primario, secundario y terciario. Traducido sería el sector de la parte extractiva productiva, que es la agricultura, pesca, ganadería, minería, por ejemplo. Ese es el sector primario. Sector secundario es el sector de la transformación de la manufactura. Es decir, llegan materias primas,
se convierten en un objeto de uso. Ese proceso de conversión se da en el sector secundario, el sector de la transformación. ¿Sí? La industria, por ejemplo, pertenece a esto. Y tanto el sector primario como el sector secundario trabajan con bienes tangibles. A diferencia del sector terciario, sector servicios, como se le llama, que este trabaja con intangibles y son más que nada la relación entre personas, ¿no? Por ejemplo, una empresa que ofrece servicios de transporte. Sí, sus activos son camiones, buques, demás, pero el servicio es lo que te están ofreciendo. Por lo tanto, el servicio pues es intangible. Los activos no son intangibles. Pues ya les dije, es el buque, el contenedor, demás. Son tres sectores. Y aquí vamos a ver las empresas manufactureras, es decir, aquellas empresas que en el siglo XIX se encargaban de la manufactura. Y después vamos a ver las que son de tipo comercial, las tipo financiero, es decir, el sector terciario. Una empresa comercial es aquella que a lo mejor puede dedicarse a la venta de productos, comercializar bienes, servicios, y una financiera, pues aquellas que se dedicaban a la parte bancaria, el manejo de dinero y de recursos. Habrá que hacer algunos controles de lectura que yo les daré. Ustedes los revisarán y harán el control, además de que en clase pues, participarán, tendrán que explicarnos qué les pareció determinado tema, un examen diagnóstico que esta vez tiene un valor de 10% en la evaluación, el diagnóstico, la aplicación del examen escrito, que es de 45%, el proyecto institucional, o sea, la feria, 5%, y la carpeta de evidencias, 10%. Y aquí viene el 30% en lo que les mencionaba yo, que se refiere a eh, el control de lectura o exposiciones. Dependiendo, según sea el caso, veremos con qué actividad se adapta mejor a lo que hemos visto. Entonces, es importante que ustedes conozcan también esto para que no haya, pues sí, así como una sorpresa o cosas de ese tipo. Pregunta, compañeros, ¿hasta aquí alguna duda de esto que estamos comentando? ¿Algún comentario que alguien quiere externarnos? ¿Que alguien nos quiera decir? Por favor, Profe, mande, Nayeli, buenos días. buenos días, profe. ¿La aplicación de examen y el examen diagnóstico qué es? Perdón. Ah, claro, mire, el día de hoy vamos a hacer un examen diagnóstico, donde vamos a preguntar algunas cosas previas a esto. Este examen ustedes, yo digo, esta vez le doy el valor, ¿por qué? Porque, bueno, ustedes saben que estamos trabajando en un sistema de at home, ¿no? O sea, desde casa. Entonces, existe la posibilidad de que ustedes puedan a lo mejor auxiliarse para revisar algunas respuestas. Y esa actividad, pues, hay que hacerla de la mejor manera posible. Por eso, el examen diagnóstico vale 10%. Ahora, cuando sea la semana del 24 al 28 de mayo, nosotros haremos lo que es el examen correspondiente a la unidad, o sea, a los temas de los subtemas que estamos aquí viendo, del 1.1 al 1.4, y eso vale 45. O sea, son cosas distintas. El examen de conocimientos que se hace cada periodo parcial, y esta vez el examen diagnóstico sí tiene un valor que está aquí en lo que es pues sí, la parte evaluativa, la suma evaluativa. Sí respondo a su pregunta, compañero Nayeli. Sí, profe, muchas gracias. No, perfecto, gracias a usted. Muy bien, compañeros. Bueno, avanzamos, vamos a la unidad número 2. Vamos a trabajar con la empresa multinacional contemporánea. Vamos a ver cuáles son los rasgos que las distinguen. ¿A qué se refiere contemporánea de nuestros tiempos? O sea, a las empresas que actualmente dominan el mercado. Y precisamente esto de la pandemia agudizó y polarizó estas diferencias entre las empresas. Ustedes saben, y estoy seguro que conocen, a nivel local, háblese en municipio, estado, en sus lugares de origen, empresas que han ido a la quiebra, desde pequeños changarros hasta empresas pues con una nómina más o menos considerable que se han visto afectadas por esta situación de la pandemia. Pues justamente es una de las características que tiene eh, las cuestiones como esta que estamos viviendo, que es, por decirlo así, una situación atípica, pero
que únicamente viene a revelar qué tan endeble está el sistema económico. Es decir, el sistema económico que tenemos, qué tan frágil es o qué tan fuerte es. Y aquí lo estamos viendo. No me dejarán mentir que muchas empresas han ido a la quiebra, pero han habido otras empresas que han crecido, ¿no? Que se han expandido, que empezaron siendo un pequeño espacio y ahora son un poco más grandes. Ha habido empresarios que han ganado con esto, así como ha habido gente que ha perdido, ha habido gente que ha ganado. Por ejemplo, al inicio de la pandemia, cuando se vendían, por ejemplo, cubrebocas, todo ese material de protección, pues obviamente hicieron el negocio de su vida, muchos de ellos. Y hubo gente que, por ejemplo, que tenía negocios locales, restaurantes, que se vio severamente afectada por la pandemia, por ejemplo. Entonces, bueno, esos contrastes se pueden ver perfectamente aquí. Y bueno, los subtemas que vamos a ver, el primero de ellos es la distribución de mercados, es decir, cómo están los mercados distribuidos alrededor del mundo, las funciones de las empresas multinacionales contemporáneas, cómo se integran por regiones y por productos. Actualmente, compañeros, ustedes saben que el comercio internacional ha traído consigo una integración regional, quizás ya no mundial. Ahora, las regiones son las que interactúan, incluso ya no es entre países, ya es entre regiones. Por ejemplo, interactúa América con Europa, ¿no? América, por ejemplo, Centroamérica con Europa. No, no integra como tal, o más bien no se relaciona como tal exclusivamente, por ejemplo, El Salvador con España. Casi eso no lo vemos. Vemos que es Centroamérica con Europa, con la Unión Europea, o Centroamérica con los países asiáticos, o Centroamérica con América del Norte. Bueno, esas regiones son las que ahora han tenido un auge muy importante. ¿Por qué? Por muchas cosas. Cuando unos países se integran por regiones, lo hacen porque comparten características en común. Por ejemplo, Centroamérica tiene características muy peculiares, tanto en su historia, desarrollo, crecimiento económico. Entonces, es más fácil afrontar un compromiso en grupo que individual. Las regiones han venido repuntando, creciendo, y vamos a ver esta parte. Ahora, se integran por regiones y por grupos de productos también. Y tenemos en último subtema lo que es las tecnologías de la comunicación y la propiedad industrial, perdón, intelectual. ¿Qué es la propiedad intelectual? Es cuando tú llevas a cabo el registro de un producto, una patente eh, que tú diseñaste, que tú inventaste. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, para combatir dos cosas. Una cosa se llama plagio y otra cosa se llama piratería. ¿Me podrían decir ustedes qué es el plagio y qué es la piratería? Son conceptos diferentes. ¿Me podrían dar una explicación a qué se refiere cada uno de estos? Compañeros, por favor. El plagio es cuando tú te adjudicas algo que no hiciste. Correcto, algo que no es Sí. de tu invención. Ajá, muy Y bien. la piratería es la copia de un producto, no al 100%, pero que tiene muchas similitudes. Exactamente, muy bien, Villaseñor. Muchas similitudes y que además no tiene una licencia, ¿verdad? Si no tiene una licencia, eh, estás incurriendo en piratería. Les pongo el ejemplo, por ejemplo, o sea que les pongo el ejemplo de cuando ustedes acuden a lo mejor a algún lugar que no es la tienda oficial de un producto X y te dicen, sí, mire, es tal marca. Pues, y tiene las etiquetas, tiene el estampado y todo igual. Entonces, pues uno lo ve y dice, ah, no, pues sí, eh, sí es la marca que me dicen. Ojo, pero eso es piratería. ¿Por qué? Porque no está pagando los derechos de las licencias, además no es un distribuidor oficial, no se vende en los lugares donde están permitidos, todo eso. Eso es muy común que lo veamos. Y por desgracia, ¿qué país es de los que más ha incurrido en esto? Por ejemplo, lo que es China, ¿no? China hace mucho plagio y mucha piratería.
es un problema, por desgracia, el que ellos tienen en ese sentido. ¿Vale? Entonces seguimos. Ahora tenemos lo que son, en la unidad número 3 se denomina ejemplos de empresas multinacionales. Vamos a ver que aquí tenemos 4 regiones, que es norteamericanas. Si yo les preguntara qué países abarcan la región de Norteamérica, sería México, Estados Unidos y Canadá. La región asiática tenemos Japón, China, Taiwán, Singapur, Kuwait. Todas estas que les estoy mencionando son regiones de la parte de Asia. Ahora, en Europa, bueno, en Europa podemos dividir en Europa del este y Europa del oeste, ¿no? En Europa del oeste, por decirlo así, tenemos lo que es a España, Francia, Italia, Suiza, Dinamarca, Bélgica, Italia, toda esta parte. En Europa del Este tenemos otras, lo que sean Rusia, Ucrania, Bielorrusia, ¿no? Predominan otras empresas. Es la otra diferencia. Vamos a meter aquí también el continente africano. Vamos a introducir el continente africano y vamos a introducir a Asia y Oceanía. Esos dos los vamos a manejar juntos. ¿Por qué? Porque la cantidad de empresas multinacionales que estos tienen eh, son menores, ¿no? O sea, no vamos a comparar, por ejemplo, Norteamérica con África, no, porque obviamente va a ser la diferencia es abismal que existe entre estos dos, pero no está por demás conocer en la parte de África cómo está el asunto, ¿no? Si es que existen, cuáles existen y qué operaciones hacen. ¿Por qué les digo que resulta interesante? Porque habrá que ver esas empresas multinacionales qué ventaja competitiva están aprovechando de este continente. Si se establecieron en África, fue por algo. ¿Y a qué me refiero que fue por algo? O mano de obra muy barata, condiciones naturales muy favorables, pero tiene que haber algo que haga que las empresas se establezcan ahí. O sea, deben de tener en claro una cosa ustedes, compañeros. Una empresa nunca va a perder. O sea, va a querer llevar una ventaja siempre. Y esa ventaja es donde le den las facilidades. A esto me refiero. Ahora, por último, vamos a la unidad número 4, que se llama la empresa multinacional de países en desarrollo. Aquí vamos a ver de países en desarrollo, me refiero a países tercermundistas, ¿no? Países que apenas vamos en vías de crecimiento. Tenemos las empresas mexicanas, empresas brasileñas, empresas latinoamericanas y qué productos primordialmente manejan estas empresas, por ejemplo. Podemos darnos cuenta que en este caso la unidad casi número 4 podría denominarse la empresa multinacional en países de América Centroamérica y Sudamérica, ¿no? Casi, casi, porque son regiones que están ubicadas en esta parte. La crisis en empresas latinoamericanas, pues es de México hacia abajo, obviamente abarcando Centroamérica y Sudamérica, y en este caso Brasil, por ejemplo, es parte importante de Sudamérica, a lo mejor no tiene tasas de crecimiento como países europeos, pero es dentro de Sudamérica la parte más representativa. Por eso está inmersa en esta unidad, lo de las empresas brasileñas. Muy bien, compañeros. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o comentario que quieran externar de esto que estamos explicando? No, profesor, ninguna. Correcto, gracias, Nayeli. Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. No, profe. Excelente, muy bien. Entonces, miren, les pido de favor que en este momento les voy a enviar al WhatsApp la planeación, se los voy a mandar en PDF y me gustaría que por favor pusieran su nombre en el chat de aquí de Zoom e indicaran recibir planeación y su nombre, pasando por apellidos incluso, para que quede la evidencia de que, además de que si estuvieron, pasan lista, bueno, recibieron la planeación.
Aquí está. Se les estoy mandando en este momento. Ahí está. Creo que ya les llegó, ¿no? Entonces, por favor, escriben en el chat de Zoom eh, que ya recibieron la planeación, por favor, para yo poder registrarlo como, pues, como asistencia, por lo que les comentaba, de que ahorita pues nos encontramos sin el sistema con las eh, posibilidades de pasar lista ahí. De todas maneras, esto lo subo en plataforma en cuanto nos habiliten los cursos, que pueden ser incluso en la tarde, tal vez. Eh, Así es que pues terminen de indicar que recibieron planeación para yo tener la evidencia correspondiente. Listo, entonces, bueno, creo que todos recibieron planeación. Voy a tomar la captura de pantalla para saber que pues en efecto fue así. Correcto, compañeros, muy bien. Ahora, en este momento vamos a pasar a resolver lo que es el examen diagnóstico. Se los voy a mandar por la misma vía, por, eh, por el WhatsApp. Se las voy a enviar en este momento, compañeros, para que por favor, pues ustedes lo revisen y lo puedan empezar a resolver, por favor, compañeros. Entonces lo voy a mandar en este momento y voy a compartir aquí en pantalla lo que ustedes tienen que estar justamente viendo. Ujú. Entonces, en un segundo, se los voy a mandar. Resuélvanlo, por favor, con pues, plena conciencia, porque acuérdense que ahora sí tiene un valor, ¿no? Dentro de la evaluación. Listo. Ya se los acabo de enviar también. Listo. Disculpe, ¿lo puedo contestar a mano y ya Eh, solamente lo escaneo y se lo mando a su correo? Claro que sí, Karina, sin ningún problema, por supuesto. Resuelvo a la Gracias. mano y por favor háganlo con mucha conciencia, por favor. Ahora sí tiene un valor en la evaluación, pues resuélvanlo bien, tienen tiempo. Yo aquí estoy, pues atento a cualquier comentario que quieran hacer, aquí estoy. Entonces voy a empezar a compartir la pantalla con lo que ustedes están justamente viendo.
Listo. ¿Cuánto tiempo les parece bien para el examen, compañeros? Díganme un aproximado más o menos para... eh, No sé, profe, unos 20 minutos. unos 20 minutos, correcto. Mire, son 9:25. ¿Les parece bien al cuarto para las 10, por favor? Sí, está bien. Gracias. Profe, ¿se la tenemos que mandar por correo? Por favor, sí, buen día. El correo de trabajos y tareas, por favor, ahí lo envían.
Gracias.
Profe, ¿me puede decir cómo empieza el correo? Claro que sí, es profe Diego trabajos y tareas @gmail.com. Ok, gracias, profe. Gracias a usted.
Bueno, compañeros, ya pasó el tiempo. Me lo envían por favor al correo. Y entonces continuaríamos con la sesión. Ya pasó el tiempo más o menos para que ustedes lo puedan resolver de manera precisa. Ujú. Eh, entonces, pues seguiremos con la sesión. Voy a dejar de compartir esto y voy a empezar a compartir propiamente lo que es la presentación del curso. Ahí está. Ujú. Ahí está. ¿La pueden visualizar en pantalla, compañeros? Sí, profe. Perfecto. Excelente, muy bien. Bueno, vamos a dar comienzo propiamente al tema. Vamos a hablar un poco el día de hoy porque pues, bueno, gran parte del tiempo se consumió en platicar sobre la planeación, pero yo creo que algo sí podemos de esto, ¿no? Entonces, bueno, les decía yo, la asignatura se llama Empresas Multinacionales. Eh, es una materia que se imparte en el noveno cuatrimestre. eh, y bueno, daremos inicio con la primera parte que se denomina Antecedentes de las transnacionales y empresas comercializadoras del siglo XVII. ¿Mm? Bueno, ¿dónde está la importancia de este tema? Es saber el funcionamiento, la forma en que operan principalmente, eh, conocer el término empresa transnacional a qué se refiere, primordialmente el origen de estas y cómo se fue dando su expansión. Ujú. Ahora, vamos a posteriormente, después de esto, saber un poco sobre el giro de estas empresas y otro tipo de información que nos pueda servir para comprender el tema. Por favor, donde yo vaya, bueno, explicando, tomen nota de lo más indispensable por lo que ya les expliqué de las evidencias. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la evolución histórica previo a esto? O sea, es decir, de los siglos XII al siglo XV, empezaba con una cuestión que se llama ferias y gremios de artesanos. Antes que nada, compañeros, me gustaría que ustedes me dijeran qué es un artesano. Compañeros, ¿qué es un artesano? Me gustaría que ustedes me indicaran qué es un artesano. ¿Qué conocen por el término artesano? Es aquel que no usa maquinaria para elaborar sus productos como tal. Correcto, ajá, es aquel que no usa tecnología. Muy bien, herramientas, de acuerdo. Em, ¿Alguien más que me pueda ayudar a dar una definición de qué es un artesano? Les pregunto esto porque el artesano vamos a ver que tiene características muy peculiares que lo hacen diferente de la producción en serie. Eh, Así es que yo les pregunto, ¿qué es un artesano? Por favor, participen y díganme qué es un artesano. Pues, creo que también se basa en sus técnicas tradicionales, ¿no? Se podrá decir de su origen. Sabe hacer sus técnicas tradicionales, ¿verdad? Me dijo. Sí, pues una técnica, ¿no? Pues yo lo veo así. No, exactamente, está muy bien. Sí, 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 en efecto, va muy bien la respuesta de los dos compañeros. ¿Alguien más que nos quiera aportar algo de qué es un artesano? Compañeros, Son las personas que utilizan técnicas tradicionales. técnicas tradicionales, muy bien. Personas que ocupan técnicas tradicionales, muy bien. Ahora, vamos a explicarlo de otra manera, pero todo lo que me dicen está correcto. Un artesano, a diferencia de una producción en serie, es la siguiente. El artesano es aquella persona que se encarga
de todo el proceso de producción. Es decir, pensemos por ejemplo en una olla de barro. El artesano es aquel que, por ejemplo, hace el barro, lo hornea, le da forma, eh, le hace las figuras que tenga o le pone los nombres que le vayan a poner a las figuritas que él vende. Él va y las vende, cobra por la venta de eso y nuevamente vuelve a hacer más. Es decir, el artesano está presente en todo el proceso productivo. Esto, pongan mucha atención en esto. El artesano es parte fundamental de todo el proceso productivo. Ujú. Ahora, este artesano es dueño de sus medios de producción, es decir, se ocupa un martillo para, por ejemplo, darle forma, se ocupa a lo mejor algunas pinzas con las cuales le va a ir eh, deformando las partes al barro, por ejemplo. Eh, es dueño también de los materiales que se ocupan, barro y todo eso, porque él es su propio proveedor, o sea, él va y los compra. No llega alguien a vendérselos, o sea, no llega alguien y le vende, venga, le vendo barro, usted nada más manipúlelo y véndalo. No, eso ya sería una maquila. Aquí él es dueño de los medios de producción, su mano de obra o fuerza de trabajo es la que está presente en todo el proceso productivo y él hace todo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el artesano es el que, aparte de tener la técnica que viene de sus antepasados, que se las enseñaron a hacer o que él justamente aprendió a lo mejor por la necesidad, él la desarrolla, ¿no? Otra cosa, los productos que vende no todos son iguales. ¿Por qué? Porque son hechos de manera manual, es decir, no le va a quedar igual una, por ejemplo, una olla de barro que otra. O sea, si ustedes las ven, no son iguales. Alguna diferencia deben de tener. Eso es una cosa importante, ¿no? Que las piezas no son iguales. Y otra cosa, que el artesano pone su creatividad en ello. Son piezas diseñadas por él, que él las piensa, las ordena en su mente y las lleva a la práctica. Él diseña, entonces, él elabora, él vende, él produce, él las hace. Él hace todo el proceso productivo. Y en cada una de estas va su creatividad, su criterio propio. Diferencia de la empresa productiva. En la empresa productiva, ¿qué pasa con la persona encargada de la producción? ¿Cómo se le llama en una empresa a la persona que elabora la producción? ¿Cómo se le denomina? Aquí en la parte de este tipo de producción se llama artesano, el que hace toda la elaboración, diseño, compra, todo. Ahora, en una empresa, ¿cómo se le llama al que fabrica? ¿Cómo se les denomina en las empresas a las personas que trabajan? Son los que. ¿Cuál es el nombre que recibe? ¿Qué es lo contrario a un artesano? El otro nombre, ¿cómo se llama? Empleado, Empleado, pero ¿cómo se le llama los que trabajan, por ejemplo, en las fábricas de maquila, por ejemplo? obrero, Obreros, muy bien, el obrero. El obrero es lo contrario al artesano. ¿Por qué? Porque el obrero es la persona que se encarga justamente de hacer una parte del proceso productivo. ¿A qué me refiero? Pensemos, por ejemplo, en una empresa que hace zapatos. Bueno, alguien tiene que comprar la piel con sus proveedores o sus proveedores la llevan a la empresa. Ya ahí en la empresa alguien tiene que cortar la piel. Alguien corta la piel de la forma como se pida, del tamaño del 6, del 7, del 8, de acuerdo al tamaño, si es para hombre o para mujer. Alguien cose los zapatos. O alguien antes de coserlos pinta la piel. Si la piel llega a color natural y son zapatos negros, alguien la pinta de negro. Después se seca, alguien la cose. Otra persona más le pone las agujetas. Otra persona lo mete en su caja, le pone sus envolturas y otra persona más las vende. ¿Sí notan la diferencia en este sentido? Como cada quien hace una parte del proceso productivo, cosa que en el artesanado, el artesano hace todo el proceso. ¿Sí, sí notan, sí perciben esta diferencia, compañeros? Sí, profe. Ok, eso es importante. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el caso de un obrero?
¿qué desventajas presenta frente a un artesano? ¿Qué lo hace distinto? ¿O en qué sentido va perdiendo el artesano? Va perdiendo, perdón, el obrero comparado con el artesano. Puede ser la creatividad en realizar las cosas. Ok, la creatividad en realizar las cosas, muy bien. Es decir, el obrero al hacer una sola cosa, todas sus capacidades mentales se ven cortadas, ¿no? O sea, imagínate todo el día estar únicamente cortando, por ejemplo, la piel. Corte. Ya tienes los moldes. Corte, corte, corte. O sea, no hay una creatividad. Segunda, ¿cuál es otra diferencia? Pues también lo que dijo, ¿no, profe? De que uno es a máquina y el otro es a mano y pues por lo tal lleva más tiempo en realizar las cosas, ¿no? Correcto, muy bien, lleva muy bien. Lleva tiempo en realizar las cosas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacerlo manualmente con unas tijeras que tener una cortadora de piel, por ejemplo, ¿no? O sea, no se compara ni el tiempo ni nada. Ok, ¿qué otra diferencia existe con el obrero? Que el obrero no conoce el proceso productivo completo. Por lo tanto, si el obrero se quisiera independizar, ¿qué desventajas tendría? Que no sabe el proceso. Que no conoce el proceso, Podría. ok, tendría que capacitarse, ¿verdad? Ujú. Ok, muy bien, tendría que Pod- capacitarse. ¿Podría Perdón, entrar también lo económico, profe? ¿cuál? No ganaría lo mismo el obrero que el artesano porque, no sé, le pagan menos al obrero por hacer una sola cosa todo el día que el artesano que lleva a cabo todo el proceso. Exactamente, muy bien. Eso iba, exacto. El pago. El artesano es dueño del ingreso que percibe. El obrero no, el obrero le pagan una pequeña partecita. Ahora, vamos al resultado final. El dueño de los medios de trabajo, ¿quién es? En el caso del artesano. Del artesanado, ¿quién es el dueño de los medios de producción, de las herramientas, máquinas, todo? ¿Quién es? El artesano. En el obrero es dueño de los medios de producción. No, profe. No, ¿verdad? No es dueño, es empleado de alguien que es dueño de los medios de producción. En este caso, por ejemplo, del dueño de la fábrica, del dueño de la empresa. Él es el dueño de los medios de trabajo y tiene a su disposición obreros. Es otra característica, no es dueño de los medios de trabajo. Ahora, en el caso de una fábrica, el obrero es quien va y vende los productos en una feria, oye, o no es así. O sea, a lo que me refiero es, No, ¿mandé? no, sí, el obrero solo pues lo produce. Exactamente, él no, él solamente produce. En cambio, el obrero sí va y vende a la feria, es decir, él ajusta su precio de venta. Y él puede decidir, por ejemplo, si alguien llega y compra artesanías, decirle, oye, me interesa esto, ¿me haces alguna consideración, por ejemplo, en el precio? Él puede decidir, ¿por qué? Porque él es quien lo produce. Cosa que el obrero ni se para a vender las cosas. ¿Por qué? Porque todo esto se destina a otras empresas, a otros intermediarios que se van a encargar de realizar las ventas. Por lo tanto, él no tiene influencia ni injerencia en el precio y menos en el beneficio económico. Es decir, él gana eh, su salario, cosa que el artesano no tiene. El artesano no tiene un salario. O sea, el artesano no percibe un salario. El artesano percibe un ingreso, cosa que el obrero se le mal llama ingreso, pero es un salario por una actividad, por una parte de todo un proceso productivo que él hace. Bueno, entonces justamente esto era importante que hiciéramos esta distinción, compañeros, y yo quería hacer esta distinción con ustedes, porque es muy común que al obrero al obrero y al artesano se les vean como si fuera lo mismo, cuando son muy diferentes. Y vamos a ver que justamente en la Edad Media temprana o baja Edad Media, como se denomina, que va del siglo II al siglo XV, vemos que al irse desarrollando las ciudades, también lo hace la industria artesanal. Ahora, cuando el artesano se agrupa en gremios, es decir, en conjunto de artesanos,
incrementan de forma muy notable los intercambios. Y cuando estos obreros se agrupan, es decir, se agremian, surgen las ferias, es decir, nos reunimos 10 o 12 artesanos, yo produzco, por ejemplo, ollitas de barro, tú produces juguetitos tradicionales, tú produces ropa cosida a mano, tú produces, no sé, bolsos de cuero, tú produces platos pintados a mano, es decir, una variedad de productos. Y esta variedad de productos hacen que cuando uno acuda como consumidor vea diferentes productos, ¿no? Diferentes procesos. Y esto ¿qué hace? Bueno, se diversifican los productos, hace que existan las llamadas ferias. Las ferias fueron los primeros lugares donde se dan los intercambios comerciales, compañeros, donde surgen los primeros intercambios comerciales en las denominadas ferias, ¿no? En una feria uno acude y encuentra gran cantidad de artesanos. Ujú. Ahora, a lo largo de este periodo no se puede hablar de empresas propiamente, ya que la actividad económica está en manos de los comerciantes, que empiezan a constituir campañas colectivas y comanditarias, es decir, no se hablaba como tal de una empresa. ¿Por qué? Porque primero estaban elaborando los artesanos. Después la gente dueña de los recursos, es decir, del dinero, se empieza a organizar en compañías, es decir, son como que los primeros indicios de una empresa. Ujú. Ahora, en el caso del siglo XV, cuando aparece el siglo XV, vamos a ver que existen nuevas rutas comerciales y se da una cosa que se denomina monopolio con América. ¿Por qué? Porque había que buscar la manera de llegar a América, que era el continente nuevo. Por lo tanto, se tenían que buscar nuevas rutas comerciales para desde diferentes partes optimizar el tiempo de transporte, en primer lugar. En segundo, se tenía un monopolio con América. ¿Por qué? Porque América no tenía abastecedores. Entonces, aquel que conquistaba América tenía monopolio. ¿Por qué? Porque América no estaba en posibilidades de decirle, no te compro. ¿Por qué? Porque para empezar estaban amenazados, ¿no? O sea, estaban bajo un dominio de una colonia, por ejemplo, una colonia inglesa o de una colonia española, por ejemplo. Entonces, estaban sometidos. Esto más o menos se parece a lo que en historia ustedes vieron en algún momento con las llamadas tiendas de raya, que eran tiendas que estaban dentro de las haciendas donde eh, las personas que trabajaban tenían que por fuerza, o sea, se les pagaba un dinero, pero ese dinero tenían que gastarlo en las tiendas de raya. O sea, no pueden ir a comprar a otra tienda donde fuera más barato, mayor cantidad de productos, o sea, no podían hacer eso. El dinero que se les pagaba era con la condición de que tenían que ir a comprar en la tienda de raya de la hacienda donde trabajaban. Obviamente esto que trae como consecuencia, compañeros, si yo te pago a ti, pero con la condición de que tú compres donde yo vendo, ¿cómo van a ser los precios donde yo vendo, que yo te estoy pagando? ¿Cómo tendrían que ser para cerrar completamente el ciclo? ¿Cómo se imaginan ustedes que tengan que ser los precios? Compañeros, ¿cómo se figuran ustedes que tendrían que ser los precios, compañeros? ¿Sí me están escuchando? Respecto a qué, profe, que ya no les ¿Cómo tendrían escuché que bien. ser los precios en una tienda, por ejemplo, donde yo te pago y tú me, o sea, si yo te pago, pero te obligo a que me compres en mi tienda, ¿cómo van a ser mis precios? No le entiendo. O sea, es decir, si yo, por ejemplo, tú eres mi empleado y yo te voy a pagar tu salario, pero estás obligado a comprar en mi tienda productos que necesitas. Por ejemplo, tú percibes tu salario y ¿qué compras? Frijol, arroz, huevo, por ejemplo. Si yo te dijera, te voy a pagar, eres mi empleado, y yo tengo mi tienda donde vendo todo esto, ¿cómo van a ser mis precios, compañeros? Pues van a ser altos. ¿Por qué? Porque obviamente voy a ganar por el lado de que te pago poco, pero te vendo caro.
Y es la manera en cómo funcionaban en este tiempo, compañeros. Justamente así como se los estoy mencionando. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Por eso el monopolio con América. Ujú. Justamente por eso surge el monopolio con América. Ahora, Profe, mande. ¿le puede cambiar tantito la diapositiva 5, por favor? Claro que sí, ahí está. Ujú. Muchas gracias, ya. A usted. Ujú. Bueno, vamos a continuar entonces. Ahora, a partir del siglo XV, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, vamos a ver que los progresos, o sea, se va dando un progreso en la parte de la navegación. Se descubren rutas nuevas, nuevos modos de transporte, es decir, el buque, bueno, no un buque, sino las barcazas que existían en ese momento, se van desarrollando como una nueva tecnología, permite una expansión del bien llamado viejo continente en busca de rutas comerciales con el extremo oriente. ¿Quién es el extremo oriente de Europa? El extremo oriente es la parte de Asia. Ujú. Como consecuencia, se descubre América. Es decir, si ustedes van desde Europa al extremo oriente, si le dan la vuelta al globo terráqueo, llegan a Asia. Y si siguen de Asia, llegan a América. Y si continúan de América, sigue otra vez Europa. O sea, es decir, lo mismo extremo oriente que cercano poniente, si lo vieran así en un globo terráqueo. Ahora, como consecuencia se produce el descubrimiento ¿de qué? De América. De hecho, así fue como se descubrió América, compañeros. América se descubre por error. Se quiso cambiar la ruta, como se las expliqué yo, es decir, decían, si llegamos por el lado, viéndolo de frente al mapa, por el lado, ¿cómo se dice? Por el lado derecho, ¿qué pasa si llegamos por el lado izquierdo? Y al querer llegar por el lado izquierdo, se topan con América. Y este nuevo descubrimiento permite a España establecer el monopolio comercial con las tierras descubiertas. Es decir, eran un mercado nuevo, había que aprovecharlo. ¿Y cómo lo aprovecharon? Pues con su monopolio comercial. Ujú. Fue la forma en cómo se hizo todo esto. Ahora bien, durante los siglos XVI y XVII, vamos a ver que surgen dos muy importantes, que es la Compañía de las Indias Orientales y la Sociedad Anónima, ¿no? La Sociedad Anónima, de ahí proviene el nombre de las empresas que dicen sociedades anónimas. Ah, bueno, es que la sociedad anónima es parte de una empresa, que vamos a ver más adelante. Aquí estamos dando como una introducción. Más adelante vamos a profundizar. Vamos a ver que durante estos siglos, que es el 16 y 17, los británicos y holandeses crean la Compañía de las Indias Orientales para comerciar con Extremo Oriente. Ahora, estas compañías por acciones constituyen la expresión más típica del capitalismo comercial del siglo XVII. Y fueron ligadas a la expansión colonial de las potencias atlánticas. ¿Quiénes son las potencias atlánticas? Las potencias que corresponden a toda la parte de la península ibérica, Francia e Italia, ¿no? Estas son las potencias atlánticas. Ahora, muy bien. Eran sociedades con cartas constitucionales especiales otorgadas por sus gobiernos. Desempeñaron un importante papel en la expansión colonial de los países europeos. Se les concedieron privilegios especiales y se les daba la virtud de ser monopólicos. ¿Cuál es la ventaja de ser un monopolio? Bueno, en primer lugar, que tú ejerces presión en la cantidad de precio que se vende, cantidad vendida, disponibilidad de producto, por ejemplo, fueron de sus ventajas. Y esto trae consigo una función colonizadora, es decir, si yo te tengo sometido a ti, yo te voy a poner precio, te voy a poner cantidad, disponibilidad, es decir, cuándo habrá producto y cuándo no. Por lo tanto, ejerzo un dominio, te estoy colonizando. Y la segunda función es la administrativa, ¿por qué? Porque aparte de que te voy a manipular en el cómo, te voy a manipular
¿De qué forma? Es decir, el procedimiento va a ser así, así, así. Yo pongo las formas. Entonces, justamente, esta es otra característica más. Por favor, tomen nota de esto, por favor, para que casi podamos concluir. Bueno, seguimos, compañeros, entonces. Ahora, vamos a ver que en el siglo XVII tuvieron especial importancia en Norteamérica y Lejano Oriente, ujú, especialmente en lo que es África, y la más poderosa fue la Compañía de las Indias Orientales holandesa. Pero la primera de este tipo surge en Inglaterra. Es decir, más adelante vamos a ver esta parte de dónde surge, cómo surge, y nos vamos a enfocar en la Compañía de las Indias Orientales. Ahorita lo que estamos haciendo es un pequeño abstract de lo que se va a ver. Ahora, en España, el Estado detentó, ¿qué quiere decir? Sostuvo el monopolio del tráfico colonial hasta el siglo XVIII, ¿no? Ellos crean la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas en 1728, que era un nuevo sistema de comercio. Posteriormente le surgirían lo que es la Compañía de La Habana, 1740, y la Real Compañía de Filipinas en 1785, entre otras, pero estas tres son las más importantes. Ahora, para que fueran tan importantes, en su formación de estas compañías se requerían grandes aportaciones de capital, por lo que se recurre al método de vender participaciones que otorgan a sus compradores la condición de socios, con el consiguiente derecho a participar en las ganancias. Esto es el nacimiento de la sociedad anónima. Y una sociedad anónima se caracteriza ¿por qué? Por tener accionistas. Por lo tanto, este procedimiento es lo que hasta nuestros días se conoce como vender acciones. Cuando dicen vender participaciones es vender acciones. Eres un accionista. ¿Qué tanto de la empresa te pertenece a ti? ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Es aquí en el siglo XVIII cuando está toda esta parte de las compañías, la de Caracas, la de La Habana y la de Filipinas, que surge la sociedad anónima. La sociedad anónima, que es un factor muy importante, surge en este momento. Por favor, si pueden tomar nota para que continuemos, compañeros.
Por eso ahora en las empresas, compañeros, ustedes ven que dice sociedad anónima de capital variable, por ejemplo. A esto se refiere la sociedad anónima, ¿no? Conjunto de participantes que aportan un capital a cambio de ser socios y de participar en las ganancias, ¿vale? Esa es una característica peculiar de esta parte de la sociedad anónima. Hasta aquí algún comentario que quieran abonar, compañeros, alguna cosa que, que les llame la atención de esta parte, de lo que es la sociedad anónima y cómo estas compañías, que más tarde se le llamaría empresas, pero el nombre era compañía porque era un conjunto de personas, fueron llevando a cabo toda esta parte de la evolución del comercio, ¿no? Desde la Compañía de las Indias Orientales, que es la más conocida, hasta las demás. ¿Algún comentario o duda que quieran externar, compañeros? ¿Alguna aportación? No, profesor. ¿No? Muy bien, perfecto. Bueno, pues entonces nos vemos la próxima sesión, que es el día de mañana. No, creo que no es el día de mañana, déjenme ver en el calendario. Es el día viernes, nos toca el día viernes. Nos veríamos entonces en la clase a las 7 de la mañana. ¿Vale? Que estén muy bien, compañeros. Respetuosamente, un saludo muy cordial a cada una de sus mamás en este día, ¿no? Que la pasen muy bien y reconocer su labor siempre muy presente en la vida de uno. Pásenla muy bien y tengan un excelente día. Gracias, profe, Gracias, igualmente. profe, igualmente. Gracias, profe, Gracias, igualmente. profe. Bye. Gracias, compañeros. Hasta luego.